Las vastas murallas de Jericó se alzaban imponentes, desafiando a cualquiera que se atreviera a acercarse. Pero, ¿qué harías si te dijeran que la fe podría hacer temblar los cimientos de esa ciudad? Imagina un pueblo, no armado, sin armas ni estrategias, solo con un profundo anhelo en sus corazones. ¿Cómo es posible que un grupo de personas, con nada más que su fe, logre lo que la fuerza militar no pudo? Los israelitas, liderados por Josué, se enfrentaban a un desafío monumental. La ciudad de Jericó era la clave para su promesa. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la fe puede transformar lo imposible en posible? El sonido de trompetas resonando, el eco de pasos firmes, la expectativa en el aire. Cada paso era un acto de confianza. Pero ¿qué pasaría si esos pasos no fueran suficientes? La historia se despliega con un giro inesperado, donde la fe y la obediencia se entrelazan. Cada vuelta alrededor de la ciudad era más que un ritual, era un símbolo de esperanza. ¿Podría realmente la fe mover montañas? En este relato, las murallas caerán, y lo que parecía insuperable se convertirá en un testimonio de lo que se puede lograr cuando se cree. Contexto histórico de Jericó. Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene un lugar destacado en la historia bíblica. Situada cerca del río Jordán, en la actual Cisjordania, su ubicación geográfica fue estratégica para el pueblo de Israel. Este asentamiento no solo era un punto de paso, sino que también actuaba como una puerta de entrada a la tierra prometida. La historia de Jericó se remonta a milenios y su importancia radica no solo en su antigüedad, sino en los eventos que allí se desarrollaron, especialmente en lo que respecta a la conquista israelita. En la narrativa bíblica, Jericó es mencionada como la primera ciudad que los israelitas encontraron al entrar en la tierra prometida. Este hecho la convierte en un símbolo de los desafíos que el pueblo debía enfrentar. La ciudad estaba fortificada, lo que la hacía aún más formidable ante los ojos de los recién llegados. Al entender el contexto histórico, es fundamental considerar no solo la geografía, sino también la cultura y las tradiciones de sus habitantes, los cananeos, quienes eran conocidos por su resistencia. La historia de Jericó no se puede contar sin mencionar su famosa caída, que se considera uno de los hitos más emblemáticos en la historia de la conquista de Canaán. Este evento no solo representó una victoria militar, sino que también simboliza la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A través de los años, Jericó ha capturado la imaginación de muchos, siendo un tema recurrente en la literatura, el arte y la teología. Además de su relevancia religiosa, Jericó ha sido objeto de numerosas excavaciones arqueológicas que han revelado capas de historia, desde asentamientos prehistóricos hasta estructuras de la época bíblica. Estos hallazgos han proporcionado un contexto tangible para las narraciones bíblicas, permitiendo a los estudiosos y a los fieles interpretar mejor los eventos que allí ocurrieron. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Finalmente, al hablar del contexto histórico de Jericó, es esencial reconocer su legado perdurable. La ciudad no solo sirve como un recordatorio de la historia antigua, sino que también representa la lucha del pueblo de Israel por su identidad y su fe. Este trasfondo enriquece la comprensión de los eventos que tuvieron lugar y su importancia en la narrativa bíblica. Las murallas de Jericó.
Las murallas de Jericó son quizás uno de los elementos más icónicos de su historia. Estas estructuras, descritas en la Biblia, no solo eran defensas físicas, sino que también simbolizaban los obstáculos que el pueblo de Israel debía superar. Las murallas eran imponentes, altas y robustas, diseñadas para resistir cualquier intento de asalto. Este hecho resalta la desesperante situación en la que se encontraban los israelitas, quienes después de años de vagar por el desierto, se enfrentaban a una fortaleza casi impenetrable. En la narrativa bíblica se nos dice que las murallas de Jericó se derrumbaron tras un acto de fe y obediencia. Esta historia resuena profundamente, ya que las murallas no solo representan barreras físicas, sino también los desafíos internos que cada persona enfrenta en su vida. En muchas ocasiones, estos obstáculos parecen insuperables, y es precisamente la fe, como se ilustra en la historia de Jericó, lo que puede conducir a la superación. La caída de las murallas también ha sido objeto de interpretación en el ámbito espiritual. Muchos ven en este evento una representación de cómo la fuerza divina puede derribar lo que parece inamovible. Las murallas de Jericó se han convertido en un símbolo de la lucha entre la fe y la incredulidad, mostrando que, cuando se confía en Dios, incluso las barreras más altas pueden ser destruidas. Desde un punto de vista arqueológico, las murallas de Jericó han fascinado a investigadores a lo largo de los años. Las excavaciones han revelado múltiples capas de construcción, lo que sugiere que la ciudad fue reconstruida varias veces. Esto no solo proporciona un contexto histórico, sino que también refleja la resiliencia de la ciudad a lo largo del tiempo, incluso frente a la destrucción. En resumen, las murallas de Jericó son un símbolo poderoso en la historia bíblica, representando tanto desafíos externos como internos. La caída de estas murallas nos recuerda que a través de la fe y la obediencia es posible superar las dificultades más abrumadoras, lo que resuena en la vida de muchas personas hoy en día: la promesa divina. La promesa divina es un tema central en la narrativa de la conquista de Jericó. Antes de que los israelitas llegaran a la ciudad, Dios había hecho promesas a su pueblo, asegurándoles que les daría la tierra de Canaán. Esta promesa no era solo un compromiso de posesión territorial, sino un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo elegido. La fe en estas promesas fue fundamental para el éxito de la misión de Josué y el pueblo de Israel. La importancia de las promesas divinas radica en que, a menudo, son lo que sostiene a las personas en tiempos de incertidumbre. Para los israelitas, la promesa de Dios de entregarles la tierra prometida era una fuente de esperanza. A pesar de las adversidades y de los obstáculos que enfrentaban, saber que contaban con el respaldo divino les otorgaba una fortaleza incomparable. Esta fe en la promesa les permitió avanzar hacia lo desconocido con valentía. Además, la promesa divina también refleja el carácter de Dios como un ser que cumple sus compromisos. En la historia de Jericó, este cumplimiento se convierte en un momento culminante. Cuando las murallas caen, los israelitas no solo ven el poder de Dios en acción, sino también la realización de su palabra. Este evento es un recordatorio de que, aunque los tiempos sean difíciles, las promesas de Dios son seguras y se cumplirán en su debido momento. La enseñanza sobre la promesa divina también se puede aplicar a la vida contemporánea. Muchas personas se enfrentan a situaciones desafiantes donde la esperanza parece escasa. Sin embargo, la historia de Jericó invita a las personas a confiar en las promesas de Dios, a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, hay luz y esperanza a través de la fe. La capacidad de aferrarse a estas promesas puede ser un faro en medio de la tormenta. En resumen, la promesa divina en la historia de Jericó es un testimonio del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Esta promesa no solo fue fundamental para la conquista de la ciudad,
sino que también ofrece lecciones valiosas sobre la fe y la perseverancia en la vida de cada creyente. La fe de Josué. La figura de Josué es esencial en la narrativa de la conquista de Jericó. Como líder designado para guiar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, Josué enfrentó el desafío monumental de conducir a su gente hacia la tierra prometida. Su fe inquebrantable en Dios fue un pilar fundamental para la misión que tenían por delante. A través de su liderazgo, se convirtió en un ejemplo de cómo la confianza en lo divino puede guiar a un pueblo hacia la victoria. Desde el inicio de su mandato, Josué demostró una fe sólida, recordando constantemente al pueblo las promesas de Dios. Esta fe no solo se manifestaba en sus palabras, sino también en sus acciones. Cuando recibió la instrucción divina de marchar alrededor de Jericó, Josué obedeció sin dudar. Su disposición a seguir las órdenes de Dios, incluso cuando parecían inusuales o incomprensibles, es un testimonio de su compromiso y confianza en el plan divino. La fe de Josué también tuvo un impacto significativo en el pueblo. Su confianza y liderazgo inspiraron a los israelitas a unirse en torno a la misión. En momentos de duda o temor, Josué se mantuvo firme, recordando a todos que Dios estaba con ellos. Esta unidad de propósito y fe fue crucial para el éxito de la conquista. La historia de Josué ilustra cómo un líder puede influir positivamente en su comunidad cuando actúa con fe. Además, el liderazgo de Josué destaca la importancia de la preparación espiritual. Antes de la batalla, él buscó la dirección de Dios y se aseguró de que el pueblo estuviera en sintonía con su voluntad. Esta relación cercana con lo divino es un recordatorio para todos sobre la necesidad de una vida de oración y comunión con Dios, especialmente en momentos de desafío. La fe de Josué no solo fue teórica, se tradujo en acciones concretas que llevaron a un resultado milagroso. Finalmente, la historia de la fe de Josué es un llamado a todos los creyentes a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Su ejemplo de liderazgo y fe es relevante hoy en día, recordándonos que con confianza y obediencia podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. La vida de Josué nos enseña que la fe no solo es un aspecto personal, sino que también puede ser un motor de transformación colectiva en la vida de una comunidad. El papel de los espías. El papel de los espías en la historia de Jericó es crucial para entender la estrategia que los israelitas utilizaron antes de la conquista. Moisés había enviado espías a la tierra de Canaán antes y ahora, bajo el liderazgo de Josué, se decidió enviar un grupo de hombres a explorar la ciudad de Jericó. Esta misión tenía un propósito claro: obtener información sobre la ciudad, sus defensas, los rituales de marcha. La conquista de Jericó no fue solo un acto de fuerza militar, sino también un profundo ritual que involucraba la fe y la obediencia del pueblo de Israel. Marchar alrededor de la ciudad durante 7 días era un acto simbólico que reflejaba la devoción de los israelitas a Dios. Cada día, los sacerdotes llevaban el Arca de la Alianza, un signo de la presencia divina, mientras que el pueblo seguía en silencio. Este silencio no era simplemente una estrategia militar, era un reconocimiento de que la victoria venía de Dios y no de su propia fuerza. La repetición del ritual durante 7 días también tenía un significado especial. En la tradición bíblica, el número 7 es considerado un número sagrado, simbolizando la completud y la perfección. Al marchar durante 7 días, el pueblo de Israel estaba cumpliendo con un mandato divino que iba más allá de la lógica humana. Era un acto de fe que desafiaba las expectativas y demostraba que la obediencia a las instrucciones divinas podía llevar a resultados extraordinarios. Además, el silencio de los marchantes era un testimonio de su fe en el plan de Dios. En un mundo donde la comunicación constante y el ruido son la norma, el acto de callar y marchar podía parecer inusual, pero en este contexto,
era una forma poderosa de expresar confianza. La falta de quejas o dudas durante esos 7 días mostró la unidad del pueblo en torno a su líder, Josué, y su compromiso con la promesa divina. La marcha también simbolizaba la preparación espiritual del pueblo. Cada paso dado alrededor de Jericó era un recordatorio de las promesas de Dios y de la liberación que estaba por venir. Este acto colectivo de fe y obediencia no solo servía para preparar el terreno para la victoria, sino que también unía a la comunidad en un propósito común. La experiencia compartida fortalecía los lazos entre ellos, haciendo que la victoria fuera no solo individual, sino colectiva. Finalmente, la importancia de los rituales de marcha radica en su capacidad para transformar la percepción del pueblo sobre su propia situación. Al involucrarse en un acto tan inusual, los israelitas estaban desafiando su propia desesperanza y reafirmando su identidad como el pueblo elegido de Dios. Esta marcha se convirtió en un símbolo de esperanza y determinación, que resonaría en la historia de Israel para las generaciones futuras. El sonido de las trompetas. El sonido de las trompetas en la conquista de Jericó es otro elemento clave que destaca la profundidad espiritual de este evento. Las trompetas, que eran tocadas por los sacerdotes, no solo eran instrumentos musicales, sino también heraldos de la presencia y el poder de Dios. En la cultura israelita, el sonido de una trompeta tenía un significado especial, a menudo asociado con la proclamación de eventos importantes, como festivales, guerras y proclamaciones divinas. Cuando el pueblo de Israel escuchó el sonido de las trompetas, era un recordatorio de que estaban actuando bajo la dirección de Dios. Cada nota resonante era un llamado a la fe, un recordatorio de que la victoria no dependía de su fuerza física, sino de su obediencia a lo que Dios había ordenado. La trompeta, por lo tanto, se convirtió en un símbolo de la proclamación de la voluntad divina, marcando el inicio de la acción decisiva que llevaría a la caída de las murallas. El sonido de las trompetas también simbolizaba el clamor del pueblo. Era un acto de unidad y determinación, donde cada israelita se unía en un solo grito, proclamando su fe en la promesa de Dios. Esta sinfonía de fe no solo anunciaba la llegada de un nuevo capítulo en la historia de Israel, sino que también desafiaba las barreras físicas de Jericó. Las trompetas, al ser tocadas, parecían desdibujar las fronteras que separaban al pueblo de la tierra prometida. Adicionalmente, el acto de tocar las trompetas en el 7º día, junto con el grito del pueblo, creó un ambiente de expectación y celebración. Era como si el cielo y la tierra se unieran en un clamor de victoria. Este momento culminante se convirtió en un testimonio de que cuando el pueblo se une en fe y obediencia, grandes cosas pueden suceder. La trompeta, por lo tanto, se transformó en un símbolo tanto de fe como de triunfo. Finalmente, el sonido de las trompetas en la conquista de Jericó no solo marcó un evento histórico, sino que también se convirtió en un símbolo que resonaría a lo largo de la historia del pueblo de Israel. La trompeta, como instrumento de proclamación, seguiría siendo un recordatorio del poder de Dios y de la importancia de la fe y la unidad en la búsqueda de la victoria espiritual. El día de la caída. El 7º día de la conquista de Jericó es uno de los momentos más memorables de la narrativa bíblica. Después de 6 días de marcha silenciosa, los israelitas se prepararon para el clamor final. Este día no solo representaba la culminación de su esfuerzo físico, sino también de su fe inquebrantable en las promesas de Dios. La expectativa en el aire era palpable mientras el pueblo se alineaba para lo que sería un evento transformador. Al amanecer del 7º día, los sacerdotes comenzaron a tocar las trompetas y el pueblo, en un acto de unidad y fe, levantó sus voces en un poderoso clamor. Este grito no era solo un ruido,
era una declaración de confianza en que Dios cumpliría su promesa. La combinación del sonido de las trompetas y el grito del pueblo fue un momento de gran intensidad espiritual, un eco de la fe colectiva que había estado creciendo durante toda la semana. El impacto de este clamor fue inmediato y sobrenatural. Las murallas de Jericó, que parecían impenetrables, comenzaron a colapsar. Este acto divino de derribar las murallas no fue solo un testimonio del poder de Dios, sino también una confirmación de que la obediencia y la fe del pueblo habían sido recompensadas. La caída de las murallas marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro en la historia del pueblo de Israel. Este día también simboliza un cambio profundo en la percepción del pueblo sobre su situación. Al ver las murallas caer, los israelitas no solo celebraron una victoria militar, también experimentaron una transformación espiritual. La caída de Jericó se convirtió en un recordatorio de que, cuando se actúa en fe y obediencia, se pueden superar los obstáculos más desafiantes. Este evento resonaría en la memoria colectiva del pueblo, recordándoles que su Dios es un Dios de promesas cumplidas. Finalmente, el séptimo día no solo fue un día de victoria sobre Jericó, sino también un día de revelación. La conquista de la ciudad se convirtió en un símbolo de cómo la fe puede derribar cualquier barrera en la vida. Este acontecimiento marcaría el inicio de nuevas conquistas para Israel, recordando a las generaciones futuras que la verdadera victoria proviene de la obediencia y la confianza en el poder divino. La obediencia como clave. La relación entre la obediencia a Dios y la realización del milagro en Jericó es un tema central en esta narrativa. Desde el inicio de la conquista, la instrucción de Dios fue clara: marchar alrededor de la ciudad por 7 días y tocar las trompetas. Cada paso que dieron los israelitas fue una manifestación de su fe y su disposición a seguir las órdenes divinas, incluso cuando el plan parecía ilógico desde una perspectiva humana. La obediencia de Josué como líder fue crucial. Él no solo escuchó la voz de Dios, sino que también la comunicó al pueblo de manera efectiva, inspirándolos a confiar en el plan divino. La disposición de Josué a seguir las instrucciones de Dios sin dudar ni cuestionar estableció un ejemplo poderoso para los israelitas. Su liderazgo fue un factor determinante en la unidad y la determinación del pueblo para seguir adelante, a pesar de las circunstancias desafiantes. Además, la obediencia no fue un acto aislado, sino un proceso que involucró a toda la comunidad. Cada israelita, al participar en la marcha, estaba cumpliendo con su parte del pacto con Dios. Esta acción colectiva fortaleció su fe y creó un sentido de identidad compartida. Al unirse en obediencia, el pueblo demostró que su confianza en Dios era más fuerte que cualquier obstáculo que pudieran encontrar. La clave de la victoria en Jericó radica en esta obediencia. Las murallas no cayeron debido a la fuerza física o a la estrategia militar, sino como resultado de la fe y la obediencia del pueblo a las instrucciones divinas. Este milagro se convirtió en un testimonio de que, cuando se actúa en fe, los resultados pueden ser extraordinarios y sobrepasan nuestra comprensión. Finalmente, la historia de Jericó nos enseña que la obediencia a Dios no es solo un requisito, sino una invitación a experimentar su poder. La caída de las murallas se erige como un recordatorio de que nuestra disposición a seguir sus caminos puede abrir puertas que parecen cerradas. La lección de obediencia de este relato sigue siendo relevante, recordándonos que en nuestra propia vida, la fe y la obediencia pueden llevarnos a experiencias transformadoras. Rahabe y la salvación. La historia de Rahabe es un ejemplo impactante de fe y salvación en medio de la narrativa de Jericó, como el Eben, la simbología de las murallas. Las murallas de Jericó no solo eran estructuras físicas, sino que también representan numerosas barreras en la vida de las personas.
En un sentido espiritual, se pueden interpretar como los obstáculos que enfrentamos en nuestro camino hacia nuestros sueños y propósitos. Estos muros simbolizan los miedos, las dudas y las dificultades que a menudo nos parecen insuperables. En la historia, las murallas fueron vistas como una defensa inexpugnable, y de igual manera, en nuestras vidas, esos muros pueden parecer inquebrantables. Sin embargo, la narrativa nos enseña que con fe y perseverancia, incluso los obstáculos más grandes pueden ser derribados. A menudo, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, podemos sentirnos atrapados, como si estuviéramos rodeados por una muralla impenetrable. Esta sensación de impotencia puede llevarnos a la desesperación. Sin embargo, la historia de Jericó nos recuerda que, a veces, las soluciones a nuestros problemas no son evidentes y requieren un enfoque diferente. La fe, junto con la acción, puede ser la clave para romper esas barreras. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios muros y cómo podemos abordarlos con una nueva perspectiva. Además, las murallas de Jericó también simbolizan las limitaciones que a menudo nos imponemos a nosotros mismos. Estas limitaciones pueden ser el resultado de experiencias pasadas, críticas o incluso nuestras creencias negativas. Sin embargo, la historia sugiere que debemos desafiar estas creencias y buscar la forma de superarlas. La caída de las murallas de Jericó es un recordatorio de que, cuando confiamos en algo más grande que nosotros mismos, podemos trascender nuestras propias limitaciones. El simbolismo de las murallas también puede extenderse a las relaciones interpersonales. A menudo, construimos muros alrededor de nuestros corazones debido al miedo al rechazo o al dolor. Sin embargo, al igual que en la historia, es posible que necesitemos derribar esos muros para experimentar la conexión y el amor auténtico. La historia de Jericó nos anima a ser valientes, a abrirnos y a permitir que otros entren en nuestra vida, a pesar de los riesgos que esto pueda implicar. Finalmente, la simbología de las murallas nos invita a considerar cómo podemos transformar nuestros obstáculos en oportunidades de crecimiento. Cada desafío trae consigo una lección valiosa, y al enfrentar nuestros muros con determinación y fe, podemos descubrir nuevas fortalezas dentro de nosotros mismos. La historia de Jericó es una poderosa metáfora de la capacidad humana para superar adversidades y encontrar un camino hacia la victoria. 12. La fe que mueve montañas. La fe es un concepto poderoso que se presenta en diversas tradiciones y enseñanzas. En la historia de Jericó, la fe del pueblo de Israel fue fundamental para lograr lo que parecía imposible: la caída de las murallas. Este acto de fe, que se tradujo en obediencia y perseverancia, nos recuerda que la fe puede ser un motor que nos impulsa a enfrentar desafíos que de otro modo parecerían insuperables. La metáfora de mover montañas es una representación de cómo la fe puede transformar nuestras circunstancias. Cuando hablamos de fe, a menudo nos referimos a una creencia en lo que no podemos ver. En el contexto de la conquista de Jericó, el pueblo de Israel tuvo que confiar en la promesa de Dios, a pesar de que las evidencias físicas eran contrarias a sus expectativas. Esta fe inquebrantable les permitió marchar alrededor de la ciudad, día tras día, sin mostrar signos de duda. A través de esta historia, podemos aprender que la fe no es solo un sentimiento. Es una acción que se manifiesta en nuestras decisiones y comportamientos. La fe que mueve montañas también requiere una confianza activa en el proceso. En muchas ocasiones esperamos resultados inmediatos y nos frustramos cuando no llegan. Sin embargo, la historia de Jericó nos enseña que a veces la victoria requiere tiempo y paciencia. La marcha alrededor de la ciudad durante 7 días es un símbolo de perseverancia, de mantenernos firmes en nuestras creencias incluso cuando los resultados no son evidentes. La fe, entonces, se convierte en un viaje, no solo en un destino.
Además, es importante reconocer que la fe no implica ausencia de dudas. A lo largo de la historia, muchos líderes y figuras de la fe han enfrentado momentos de incertidumbre. Sin embargo, el acto de seguir adelante a pesar de esas dudas es lo que realmente define la fe. La historia de Jericó nos invita a reflexionar sobre cómo podemos cultivar una fe que, incluso en tiempos de confusión, nos guíe hacia la acción y la esperanza. Finalmente, la fe que mueve montañas también implica un compromiso con la comunidad. La historia de Jericó no solo trata de la fe individual, sino de un pueblo unido en su propósito. La fuerza de su fe colectiva les permitió enfrentar un desafío monumental. Esto nos recuerda que, en nuestras propias vidas, la fe puede ser más poderosa cuando se comparte y se nutre en comunidad. Al alentarnos mutuamente, podemos superar obstáculos que de otro modo parecerían insuperables. 13. La conquista de Jericó como metáfora. La narrativa de la conquista de Jericó ha sido utilizada a lo largo de los siglos como una rica metáfora en sermones y enseñanzas cristianas. Esta historia poderosa se ha convertido en un símbolo de la victoria espiritual y de la posibilidad de superar las adversidades. A través de sus elementos, como las murallas y el sonido de las trompetas, la historia invita a los creyentes a reflexionar sobre sus propias luchas y cómo pueden aplicar las lecciones de Jericó a sus vidas. La caída de las murallas de Jericó se puede ver como una representación de la lucha entre el bien y el mal. En muchos sermones se utiliza esta narrativa para ilustrar cómo, con la ayuda de Dios, los creyentes pueden derrotar las fuerzas que los oprimen. Las murallas se convierten en un símbolo de los pecados, las tentaciones y las dudas que enfrentamos. La historia alienta a los oyentes a confiar en la intervención divina y a seguir adelante con fe, incluso cuando las circunstancias parecen estar en su contra. Además, la metáfora de Jericó también se relaciona con el concepto de la obediencia. En la historia, la obediencia a las instrucciones divinas fue esencial para la victoria. En el contexto contemporáneo, esto se traduce en la idea de seguir principios éticos y morales, confiando en que esta obediencia traerá recompensas. Esta lección se resuena en muchos sermones, donde la importancia de actuar según la fe se enfatiza como un camino hacia la verdadera libertad y victoria. La conquista de Jericó también se utiliza para hablar de la transformación personal. Así como las murallas fueron derribadas, se anima a los creyentes a derribar los muros que han construido en sus propias vidas. Estos muros pueden ser la falta de perdón, la desesperanza o incluso la autocrítica. La historia de Jericó se convierte en un poderoso recordatorio de que la transformación es posible y que con fe se pueden superar las limitaciones autoimpuestas. Finalmente, la narrativa de Jericó también resalta el poder de la comunidad en la fe. El pueblo de Israel marchó junto, unidos en su propósito. Esta idea se aplica en la vida contemporánea, donde las comunidades de fe se apoyan mutuamente en tiempos de dificultad. La historia nos enseña que, aunque las luchas pueden ser individuales, la victoria es a menudo colectiva. La metáfora de Jericó nos anima a trabajar juntos, a ser solidarios y a enfrentar los desafíos de la vida como un solo cuerpo. 14. La relevancia de la historia hoy. La historia de Jericó no solo es un relato antiguo, sino que sigue siendo relevante en la vida contemporánea. En un mundo lleno de desafíos, la narrativa de la conquista de Jericó nos ofrece lecciones valiosas sobre la fe, la perseverancia y la comunidad. A lo largo de los años, muchos han encontrado inspiración en esta historia, aplicando sus enseñanzas a sus propias vidas y luchas. La relevancia de Jericó radica en su capacidad para resonar con las experiencias humanas universales. En la actualidad, muchas personas enfrentan muros similares a los que se encontraron los israelitas.
Estos muros pueden manifestarse como problemas financieros, relaciones rotas o luchas internas con la autoestima. La historia de Jericó nos recuerda que, aunque los obstáculos pueden ser grandes, hay formas de superarlos. La fe y la acción unidas son herramientas poderosas que pueden ayudar a las personas a enfrentar sus desafíos, tal como lo hicieron los israelitas. Además, la historia de Jericó nos invita a considerar el papel de la comunidad en nuestras vidas. En un mundo donde la desconexión y la soledad son comunes, el relato de un pueblo que se unió para enfrentar un desafío resuena profundamente. La importancia de apoyarnos mutuamente, de construir comunidades de fe y de alentar a otros en sus luchas se hace evidente. La historia de Jericó nos recuerda que no tenemos que enfrentar nuestros muros solos. Hay fuerza en la unidad. La narrativa de Jericó también destaca la importancia de la obediencia y la confianza en un propósito mayor. En tiempos de incertidumbre es fácil perder la fe y cuestionar el camino que estamos tomando. Sin embargo, la historia nos anima a confiar en que hay un plan y que nuestras acciones pueden tener un impacto significativo. Esta lección es especialmente relevante en un mundo. Y así, después de días de marcha silenciosa y obediente, las murallas de Jericó sucumbieron ante el poder de la fe. Josué y su pueblo demostraron que, cuando se confía plenamente en Dios, lo imposible puede hacerse posible. Imagina el momento en que el sonido de las trompetas resonó en el aire y el grito de victoria se elevó como un eco de esperanza. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente tener fe? Esta historia nos recuerda que, aunque los desafíos parezcan insuperables, la perseverancia y la confianza en lo divino pueden derribar cualquier obstáculo. Pero ¿cuál es el muro que hoy te impide avanzar en tu vida? ¿Qué batalla estás enfrentando que parece no tener solución? Recuerda que, al igual que los israelitas, cada uno de nosotros tiene la capacidad de mover montañas. La historia de Jericó nos invita a reflexionar. ¿Estás dispuesto a marchar en silencio y a creer en lo que parece imposible? No olvides que cada paso de fe que das es un paso hacia tu propia victoria. Así que, la próxima vez que enfrentes una dificultad, recuerda el poderoso ejemplo de Jericó y pregunta, ¿qué muros puedo derribar hoy con mi fe? Deja tus comentarios y comparte tus pensamientos.